Buenas tardes, es un gusto para nosotros poder tener nuestro primer seminario del área de investigación de análisis en este año 2021. A pesar de todo, bueno, seguimos conectados afortunadamente. Y bueno, voy a ceder la palabra al doctor Roberto Quesada, quien va a hacer la introducción de nuestro expositor en esta tarde. Adelante, Roberto. Gracias. Hola, buenas tardes. Voy a prender mi cámara, espérenme tantito. Nomás que la encuentre porque aquí está. Hola, buenas tardes a todos. Pues es un placer presentar al doctor José Ríos Cangas y que sea el primer expositor en esta nueva etapa del seminario. Josué terminó su tesis de doctorado en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, bajo la dirección del doctor Luis Octavio Silva, en teoría espectral y perturbación de relaciones disipativas, que es su especialidad. Al concluir su doctorado, Josué realizó una estancia postdoctoral, me parece que de 7 meses, en el CIMAT de Guanajuato, donde trabajó en el grupo el doctor Octavio Arismendi Echegaray, y después realizó una estancia postdoctoral de un año, durante 2019 y 2020, con nosotros, con nuestro grupo de semigrupos cuánticos de Markov en la UAM. Inició su segundo año también con nosotros, de estancia postdoctoral con nosotros, pero en el Inter se presentó la oportunidad de aplicar por una plaza de visitante y José tomó esta opción, decidió participar en el concurso y bueno, resultó elegido como profesor visitante y ocupa una plaza de profesor visitante en nuestro departamento, me parece desde noviembre del año pasado. Entonces, esta es brevemente una semblanza de Josué. Para completarla diré que, bueno, él ha publicado 4 artículos de investigación, 2 de ellos en el tema de su especialidad, que es la teoría de relaciones lineales. Uno más, que es su trabajo de licenciatura sobre productos internos en espacios de matrices complejas. Y uno más que ha publicado en colaboración con miembros del grupo de semigrupos cuánticos de Markov muy recientemente. Entonces, son sus publicaciones. Además, tiene un par de preprints en los archives. Entonces, pues nos va a hablar él sobre el tema de su especialidad. Entonces, bienvenido, es un placer presentarlo y disfruten la plática. Adelante, Josué. Muchas gracias, Roberto. Gracias por las palabras de gratitud y de ánimo que expresas. Pues no pensé que fuera mucho lo que he hecho, pero gracias. También agradezco a la doctora Lourdes Palacios por la hospitalidad que ha ofrecido, y agradeciendo también a todos los espectadores, no solamente del área de análisis del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, sino también los que nos acompañan fuera de las entidades. Entonces, vamos a iniciar la charla. En esta charla, teoría espectral de operadores multievaluados, y le puse la rebelión de las relaciones lineales. Van a ver ahorita por qué le puse prácticamente ese título. Estamos acostumbrados a trabajar con operadores lineales, pero cuando nos topamos con una restricción, entonces tendemos a darle la vuelta o trabajar con otras partes, pero dentro de la teoría clásica de operadores. Entonces, la idea de esto es extender esta teoría de operadores, quitando algunas restricciones, o sea, generando la teoría. Y he dividido la charla en dos partes. La primera parte es concerniente a los operadores lineales. Sí, que es una subclase de operadores multivaluados. Ahorita los vamos a ver por qué. Y dentro de estos operadores lineales, vamos a ver
pues conceptos básicos. Lo que quiero en esta charla es ir de lo, digamos, de lo que conocemos, de las cosas, digamos, sencillas, que es un operador lineal, dominio, rango, etcétera. Aterrizar con algunos ejemplos para que queden un poco claros cuáles son las condiciones de admisibilidad para que sea un operador lineal, que es lo que también voy a ver. Y dentro de, bueno, de los operadores lineales nos vamos a encontrar con la estructura del espacio H más H. Ahorita lo voy a definir también qué es la estructura del espacio H más H. Y dentro de esta estructura, bueno, ahí voy a definir qué es un operador multivaluado o una relación lineal que es equivalente. De ahí daremos que es la adjunta de un operador multivaluado. Analogías espectrales, bueno, primeramente el espectro y posteriormente analogías espectrales. Entonces quiero ir de lo sencillo a lo que, bueno, que ya conocemos y a lo que para mí me costó muchísimo entender, pero ya cuando se entiende la estructura de los operadores multivaluados, es sencilla demostrar ciertas propiedades, ¿sí? Más sencillas que operadores lineales. Por ejemplo, la adjunta, propiedades de la adjunta, ahorita vamos a ver. En operadores lineales se necesita considerar muchísimas cosas y en relaciones lineales o operadores multivaluados es sencilla la demostración, ¿no? Entonces tenemos prácticamente 50 minutos de charla. Yo creo que sí nos alcanza, ¿no? Son 23 diapositivas. Y vamos, pues vamos a darle, ¿no? Como se dice. Vamos a trabajar en espacios de Hilbert con un producto interno. Puede ser antilineal en la primera componente o en la segunda componente, ¿no? Es equivalente trabajar en espacios de Hilbert. Normalmente los físicos trabajan en antilineal en la primera componente y cuando yo tomé los cursos de cálculo o cuando ya llegué en espacios con producto interno, lo tomaba en la segunda componente, ¿no? Pero vamos a trabajar, puede ser cualquiera de las dos, los resultados que se obtienen. Importante hoy trabajar sobre el campo de los complejos, espacios de Hilbert separables, es decir, que existe pues una base enumerable y trabajar sobre el campo de los complejos, ¿no? Ahorita vamos a ver que algunas cosas en el campo de los reales pues no pasan. Y en el espacio de en el campo de los complejos sí pasa, ¿no? Entonces, un operador lineal, vamos a definir primeramente qué son, recordar que es un operador lineal, es una aplicación sobre un cierto dominio, tal que lo que hace es, pues actúa linealmente, es decir, las constantes las saca y las sumas o restas las separa tal cual, ¿no? Y es un operador lineal. Aquí una parte importante de ser operador lineal es que al cero, pues lo manda al cero, ¿no? Y lo podemos ver fácilmente. ¿Cómo vemos esta propiedad? Desde que, bueno, puedes poner el 1 y menos 1 y separas y esto es t de 1 menos, como saca constantes, puedes sacar el signo con t de 1, ¿no? Y esto te da 0, ¿no? Entonces, dicen, bueno, es sencillo, sí, pero es parte importante, ¿no? Que al 0 lo manda al 0 para ser un operador lineal. Y dentro de estos operadores lineales podemos, bueno, tenemos el dominio, que son todos los elementos, tal que al implementarle el operador cae dentro del espacio de Hilbert. Sí, esto se puede generalizar a espacios de Hilbert distintos. Puedo tener un espacio de Hilbert, dos espacios de Hilbert. Sí, pero para, digamos, simplificar las cosas aquí vamos a trabajar dentro del mismo espacio de Hilbert. El rango son todos los elementos donde se proyecta el operador, digamos, donde cae el operador. Y el núcleo o kernel, como le llaman, son todos los elementos tal que al aplicarle TDF lo manda al cero. Y son elementos sencillos que nosotros trabajamos en operadores lineales, suma, multiplicación, producto por escalar y composición de operadores resultan también ser operadores lineales dentro del espacio de Hilbert. Y fíjense, bueno, uno pretende definir la inversa y aquí tenemos la primera restricción. Si el kernel de t es igual a 0, entonces decimos que t es invertible. ¿Y cómo actúa esta inversa? Bueno, t de g, t inversa de g, es igual a f, donde f está en el dominio de t, y t de f es igual a g, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, que tenemos la primera restricción, es decir, el dominio, o más bien la inversa existe si tenemos esta restricción, es decir, si el núcleo es trivial. Sí, prácticamente la inversa depende de una propiedad que, digamos, no es directamente de la inversa, sino es del operador que se está trabajando para que sea admisible, ¿no? Entonces voy a dejar esta parte, nada más así marcada. Eso lo puse con rojo, pero no se les olvide de que
necesita ser con núcleo trivial, ¿no? Entonces, para trabajar con restricción o extensión de operadores, voy a tomar la siguiente notación. El operador T restringido a C, en este símbolo, significa que cualquier conjunto lineal que yo tome dentro del dominio, este símbolo significa que es el operador T restringido al conjunto lineal C. Eso es restricción de un operador. Y una extensión, ¿qué es una extensión? Bueno, decimos que es extensión de T y se denota como T contenido S, en S. Si yo restringo, aquí me falta una cosa, si el dominio de T está contenido en el dominio de S, y además cuando yo restringo el operador S en el dominio de T, actúa igual que T. ¿Sí? Esa es una extensión. Esta extensión, bueno, es muy usual en teoría de extensión de von Neumann cuando se trabajan operadores simétricos, que espero yo trabajar también o dar una charla. Yo creo que es el propósito de la siguiente sesión. Nada más adelantándoles que son operadores simétricos. Y entonces tenemos restricción y extensión de operadores, ¿no? Vamos a ver otros conceptos, cerrado y cerrable. ¿Qué significan? Un operador es cerrado si cualquier sucesión que yo tome dentro del dominio, tal que si xn y t, la aplicación del operador a esta sucesión txn, este par, convergen a xy, entonces se tiene que x pertenece al dominio y y es igual a t de x. Son condiciones conocidas, ¿sí? Sencillas, pero esto quiere decir que es el operador cerrado. Esto no implica que si yo hago x tender a 0 y t de x converge a un punto, eso no implica que sea cerrado, sino que sea, de hecho está la definición abajo, ¿no? Es cerrable. Es decir, si para toda sucesión que converge al 0, tal que t, bueno, xn y t de xn convergen, xn converge a 0 y t de x converge a un y dentro del espacio de Hilbert, entonces implica que y es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esta condición de ser cerrable. Tenemos la condición de ser cerrado y ser cerrable. Bueno, aquí y igual a 0 no es prácticamente condición del operador, sino es una condición. Podemos decirlo, no estrictamente alterna al operador, ¿no? ¿Qué es cerrable? Bueno, prácticamente decimos que al cerrar el operador dentro de la gráfica o identificándolo como gráfica, resulta ser operador, gráfica de un operador lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no siempre se puede tomar la cerradura de un operador lineal. Y vamos a ver un ejemplo. Ahorita checamos esto. Pero antes de pasar a los ejemplos, vamos a recordar que es un operador acotado. Un operador es acotado si existe un número positivo, tal que la norma de TF es menor o igual a la norma de F, y esto para todo elemento en el dominio de T. Y un resultado que es conocido es un operador es acotado si solo si es continuo. Y dentro de los operadores acotados podemos definir la norma operador, que es el supremo de todos los elementos o del cociente de norma TF entre F, y esto sobre el dominio de T. Esto es equivalente a decir que, bueno, yo puedo tomar el supremo de la norma TF de todos los elementos en el dominio con norma igual a 1, ¿no? Esto lo ven en sus cursos de análisis funcional, en sus cursos teoría espectral de operadores, teoría clásica de operadores. Son equivalentes si agarras igual a 1, menor o igual a 1 o menor a 1, ¿no? Podemos considerar la norma de un operador, y resulta ser que podemos tener condiciones. Este resultado es muy práctico cuando uno hace cálculos, porque si cumple T, un operador lineal, dos de las siguientes propiedades, es decir, puede ser cerrado y acotado, entonces cumple las tres. Es decir, si es cerrado y acotado, entonces automáticamente el dominio es cerrado. O si es acotado el operador y tiene dominio cerrado, automáticamente el operador es cerrado. Entonces, es un resultado que viene en varios libros de teoría espectral de operadores. Pero en la práctica, cuando uno está haciendo cálculos, nada más recuerda dos propiedades y dice, bueno, automáticamente se cumple la tercera. Entonces, dentro de esta clase, algunos autores definen B de H como los operadores acotados con dominio en todo H. Algunos autores definen operadores cerrados con dominio en todo H, pero son equivalentes, ¿no? Si es dominio en todo H, quiere decir que su dominio es cerrado.
tiene su dominio cerrado y si los defino como los operadores cerrados, automáticamente son acotados. Viceversa, si considero que sean acotados con dominio cerrado, entonces son los operadores cerrados, como lo puse en esta lámina, ¿no? Entonces tengo operadores cerrados y operadores agotados, ¿no? Entonces esto refiere a dominios cerrados, pero ¿qué pasa si el dominio no es cerrado? Es decir, puedo tomar dominio que sea densamente definido. ¿Qué es un dominio densamente definido en un operador? Es que si yo lo cierro, me da todo el espacio de Hilbert. Eso quiere decir que sea un operador T densamente definido. ¿Para qué nos sirve considerar dominios densamente definidos? Pues para definir la adjunta de un operador. Creo que encontré la manera más sencilla de definir la adjunta de un operador. Entonces ya va a haber un operador densamente definido y definimos el operador adjunto o la adjunta del operador. El operador cuyo dominio son todos los elementos en el espacio de Hilbert, tal que existe un elemento en el espacio de Hilbert que cumple esta igualdad. Y esto es para todo dominio F para todo elemento F en el dominio de T, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo veo para que lo vean un poquito más sencillos con la gráfica de operadores, es decir, elementos. Cuando ustedes agarran el operador en forma de gráfica, pues agarran F, el vector T, F, ¿no? Y esto, bueno, pertenece a T. Sí, es un elemento de vector, ¿no? Y los elementos del adjunto son, digamos, no, déjame aquí recordar, son los HK, me parece. Son los GH en el adjunto. Y esta igualdad es sencilla, ¿por qué? Porque nada más se multiplica cruzadamente. F con H, el producto interno de F con H es igual a TF con G. ¿Sí? Es una manera más sencilla de calcular o visualizar la adjunta de un operador. ¿Sí? Si cumple esta propiedad de esta igualdad, ya podemos identificar cómo actúa el adjunto del operador. Como T estrella de G es igual a H, ¿no? ¿Sí? Muchos autores lo que hacen, bueno, paso del otro lado. Y esto es para toda F, entonces T estrella de G es igual a H. ¿Sí? Pero tenemos otra restricción aquí. Para definir el adjunto, necesariamente el operador tiene que ser densamente definido. Y aquí vemos una propiedad que no depende directamente del adjunto, sino depende del operador T. Si no es densamente definido, pues no es admisible en la teoría clásica de operadores. ¿Qué pasa si no agarro el dominio denso? Bueno, si no es densamente definido el operador, ¿qué quiere decir? Que existe un elemento distinto de cero en el espacio de Hilbert, ¿no? Por tener esta condición. Y este elemento es ortogonal al todo dominio de T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea ortogonal? Es decir, que si yo aplico F en H, esto es igual a T de F en 0. Esto siempre te da 0, pues estás multiplicando con el 0. Todo el mundo es ortogonal con el 0. Y este H, como es ortogonal al dominio, entonces si agarro cualquier elemento en el dominio de T, te da 0, ¿no? Pero fíjense, si yo paso del otro lado, implica que T de estrella de 0, pues es igual a H. H es distinto de 0, pero al 0 no me lo manda al 0. Y una condición para ser operador lineal, como lo dije al principio, es que al 0 lo mande al 0, ¿no? Entonces se llega a una contradicción, ¿sí? Si no es densamente definido, entonces el adjunto no es admisible para ser un operador. Y esta motivación de agarrar operadores multivaluados, que él le llama subespacios lineales en el espacio producto, fue de von Neumann para encontrar el adjunto de un operador no densamente definido. ¿Qué significa? Entonces, propiedades del adjunto es que es cerrado y no necesariamente es densamente definido. Aunque el operador inicial sea densamente definido, cuando agarran el adjunto no es necesariamente densamente definido. ¿Sí? Podemos ver ejemplos y podemos ver ejemplos. De hecho, lo puse aquí. Vamos a construir un ejemplo. Esto viene en un libro que se llama Teoría espectral de operadores de Smushkin. Y lo que hace, bueno, agarras un conjunto lineal, cualquier conjunto lineal, y agarra un elemento en el espacio de Hilbert distinto de 0. Entonces, tomamos un funcional lineal
que sea no continuo, es decir, no es acotado sobre D. Y vamos a definir el operador T de F que actúa de la siguiente manera. Es decir, a cada elemento F en D, lo manda a multiplicar el funcional evaluado en F, en el funcional, y multiplicado por G. Este funcional pues es un escalar, ¿no? Resulta ser que este funcional, lo que hace este funcional es que el operador no sea acotado ni cerrable. Vamos a ver rápidamente, es un bosquejo de la demostración, no es formal la demostración, y también yo sé que es falta de respeto hacer demostraciones dentro de una plática, pero está entretenida la demostración, ¿eh? Nada más voy a dar las ideas, agarro como es el funcional lineal es no continuo, entonces existe una sucesión dentro de D, estoy agarrando sobre el espacio D. Una sucesión, bueno, que al evaluarlo son distintos de ceros y puedo normalizar estos elementos, ¿eh? ¿Sí? Tal que cuando n tiende a infinito, este también tiende a infinito, ¿no? Por ser no acotado el funcional. ¿Sí? Entonces, esta función, cuando yo agarro la norma de T de F, como es escalar, cuando aplico este funcional lineal sale con valor absoluto por la norma de G. La norma de G, pues ya sabemos que está fijo, tiene norma bien definida, pero cuando agarran T al infinito, entonces esta T n de F también tiende a infinito, ¿no? Esto quiere decir que el operador no es acotado. Y que no sea cerrable quiere decir, bueno, yo agarro o redefino los elementos f de n, los divido entre el funcional aplicado a f de n y agarro su inversa, ¿no? Estos elementos. ¿Sí? Esto lo voy a utilizar para demostrar que T no es cerrable. Entonces, uno puede verificar que estos Hn tienden a cero. Pues nomás tomen su norma, Hn, que esto es, de hecho tiene norma Fn sobre el valor absoluto de F, el funcional lineal, aplicado a la inversa, ¿no? ¿Sí? Estos son de norma 1, entonces, y este abajo tiende a infinito y por lo tanto este tiende a 0, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando aplican T en Hn? Pues aplican directamente lo que hace, bueno, aquí se convierte el funcional, que esto es igual a 1 por G, en realidad les da G, pero este G es distinto de 0, como ya lo tomamos al principio para definir este operador lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque Hn tiende a 0, T de Hn no tiende a 0. Eso quiere decir que no es cerrable el operador. Y dicen, no es cerrado, sí, ¿no? No es cerrado, pero ni siquiera es cerrable el operador. Es decir, si tú tomas la cerradura de su gráfica, no resulta un operador, la gráfica de un operador lineal. ¿No? Para ver que el ejemplo, ya ves que les había dicho que el adjunto no necesariamente es densamente definido, voy a tomar D que sea densamente en H, ¿sí? Para poder definir el adjunto. Si tengo esta parte, ya puedo definir el adjunto y puedo caracterizar el adjunto. Ahorita vamos a ver que el adjunto en realidad es el operador cerro, que en realidad su dominio, el dominio de T estrella, es todo el espacio de Hilbert, pero le quito el elemento G. Son todos los elementos ortogonales a G. Es el dominio del adjunto. ¿Cómo se ve esto? Yo agarro el funcional lineal y como es no continuo el funcional, esta aplicación, fíjense, saben que el producto interno es continuo, pero el funcional es no continuo. Entonces, existe, sí, solo sí. HG son ortogonales en esta relación. Y esto es para todo elemento F dentro de D, ¿no? Que es un conjunto denso. Entonces, como es un conjunto denso, quiere decir que H es ortogonal a G. H está en el dominio de T estrella, ¿sí? En esta relación. Y se cumple, bueno, esta relación H, T de F, que en realidad esto es T estrella de H con F. Pero esto sucede, bueno, esto es, ya saben que es 0, porque H es ortogonal a G, por esta relación. Pero esto sucede para todo F, ¿sí? Y es un conjunto denso, estoy agarrando en todo D. Entonces implica que T estrella en realidad es el operador 0. Con dominio, pues cualquier elemento que sea ortogonal a G. Entonces, aquí el operador T estrella, pues, ¿qué demuestra? Pues que es no densamente definido. Es decir, su dominio no es todo el espacio. Si yo lo cierro, no es todo el espacio de Hilbert. ¿Por qué no es densamente definido? ¿Qué falla aquí?
Pues prácticamente es que T no sea cerrable, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, T estrella y T estrella lo agarro aquí, entonces esto es una propiedad que muestran del adjunto. Esto pasa, sí, solo sí, T es cerrable, ¿eh? Y si no es cerrable, no necesariamente se cumple. Entonces no puedo tomar el doble adjunto en esta parte, ¿no? Ya me restringí otra vez. Entonces tenemos aquí condiciones de restricción para que ciertos operadores sean admisibles, ¿no? En adjunto se utilizan en operadores simétricos. ¿Sí? Cuando uno habla de operadores simétricos, necesariamente es usar el operador adjunto. ¿Y qué es un operador simétrico? Un operador simétrico o hermitiano, en honor a Charles Hermite, es un matemático francés, el primero que demostró que es transcendente. Entonces, un operador es simétrico si su forma cuadrática, hay varias definiciones, ¿no? Si su forma cuadrática resulta ser un número real. Si yo agarro f con t de f, el producto interno, esto me da un número real. Y esto sucede para f en el dominio de t. Una manera equivalente de ver esto es, bueno, que si yo agarro f t de g es igual a t de f con g. Es decir, si yo paso para acá, me da lo mismo, ¿no? Esto resulta ser un operador simétrico. Y esto para todo fg en el dominio de t. Ojo, aquí estoy trabajando con el campo de los complejos, ¿no? Si yo trabajo con el campo de los reales, esto no necesariamente se cumple. ¿Por qué? El siguiente ejemplo es un ejemplo sencillo. Y puedo trabajar en R2 sin R2, ¿no? Estoy trabajando en el campo de los reales y cada vector lo manda a la aplicación, ¿no? En realidad estoy denotando al operador con esta matriz. ¿Sí? Y fíjense, si yo aplico el producto interno para todo Z en R2, esto me da siempre 0, pueden hacer los cálculos, ¿no? De aquí te da XY y la aplicación te da menos, me parece que es, no, te da X. Ahí está. Te da Y menos X, me parece. ¿Sí? La aplicación, y esto les da 0, pueden hacer los cálculos, ¿no? X por Y te da XY y X. ¿Sí? Entonces, aquí es Y. Entonces, resulta ser que esto te da 0 siempre. Para todo Z en R2. Pero el operador es distinto de esta propiedad en los campos de los complejos implica que A es idénticamente 0, ¿no? Si el campo que estamos trabajando es los complejos, ¿no? Pero si yo trabajo en los campos de los reales, no necesariamente es el operador 0, ¿eh? Este no es el operador 0 y tampoco es a todo junto, ¿eh? Sí, no es igual a su transpuesta. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando uno trabaje operadores simétricos, en qué campo estamos trabajando, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el campo algebraicamente completo, entonces podemos utilizar estas propiedades, ¿no? Son caracterizados los operadores simétricos por tener espectro real y además hay una definición. T es densamente definido, implica que T es simétrico, sí, solo sí, T está contenido en el adjunto. Y además autoadjunto, sí, solo sí, es igual a su adjunto, ¿no? Estas son definiciones usuales que uno encuentra en las referencias de teoría clásica de operadores, pero aquí necesariamente es que sea densamente definido. Si no es densamente definido, no valen estas, porque no puedo tomar el adjunto. Entonces, ¿qué pasa con teoría de extensión? No, sí puedo tomar teoría de extensión de von Neumann, y por eso era la motivación de von Neumann. ¿Sí? Encontrar la adjunta de un operador no densamente definido. ¿Sí? Y luego me encontré esto. En H de dimensión finita, espacio de Hilbert de dimensión finita, todos los simétricos son autoadjuntos. Inclusive lo busqué y aparece en la... Pueden buscar y googlear. Espacio de dimensión finita, ¿cuáles son los simétricos? Pues todos son autoadjuntos, ¿no? Y dije, bueno, a ver, vamos a considerar el espacio de polinomios de grado menor o igual a n. Con producto interno usual, pueden utilizarlo. Cualquier otro producto que se ve igual que el producto interno usual, es algún operador, ¿sí? Entonces, todo producto interno en dimensión finita viene del producto interno usual con un operador ahí definido positivo, se puede ver. Y entonces agarro este espacio de Hilbert, el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n, con una base ortonormal lo puedo construir, sí, proceso de Granich-Schmidt. Y considero el operador de multiplicación. A cada polinomio lo multiplico por su variable independiente, ¿no? Es el operador de multiplicación por la variable independiente en espacio de dimensión finita. Y uno se pregunta, a ver, ¿qué pasa si yo aplico J al último, a n?
Esto es Tn, pero n es un polinomio de grado n. Y esto me saldría esta multiplicación, un polinomio de grado n más 1, ¿sí? En t. Pero estoy aquí trabajando, ¿no? Entonces no cae dentro de este espacio. Entonces lo más que puedo tener son polinomios de grado n más 1. Ese es su dominio. ¿Sí? Es decir, al espacio le quito el último, la última parte. Entonces, este espacio de polinomios, yo construyo el operador de multiplicación y resulta ser que el operador de multiplicación, inclusive en dimensión finita, aquí, es no densamente definido, ¿eh? Solamente tiene el conjunto de polinomios de grado menor a n-1. Uno puede hacer los cálculos y su forma cuadrática, como estoy en el campo de los complejos, la forma cuadrática es real, es quiere decir que el operador J es simétrico, según la definición que dimos anteriormente. Y además son conocidos esos operadores porque cumplen una relación de recurrencia. En realidad esto es, en su forma matricial con la base que estamos tomando, es una matriz de Jacobi, ¿sí? Que los elementos, bueno, está la parte de los reales, son una sucesión de reales AJ, y digamos A0, A1, A2, etcétera. Y aquí tengo B0, B0, B1, B1, 0. Bueno, y en este caso, esta parte no está definida porque no existe, ¿sí? En esta parte. Bueno, es un operador de dimensión finita, pero es no densamente definido, ¿eh? Entonces la respuesta es que no. En H de dimensión finita no todos los simétricos son autoadjuntos, ¿eh? Ya vimos este ejemplo. J de simétrico no es autoadjunto. ¿Por qué no es autoadjunto? Porque ni siquiera puedo definir su adjunta. Y la pregunta es, ¿tiene extensiones autoadjuntas? Es decir, matrices en el cual extienden a este operador y sean autoadjuntas. Pues bueno, fue la motivación de von Neumann para encontrar el adjunto de operadores, ¿no? Inclusive en espacio de dimensión finita, ¿no? Entonces tenemos estas restricciones. Para que la inversa sea admisible, necesariamente el kernel de T tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que la cerradura de T exista o sea admisible para un operador, necesariamente T tiene que ser cerrable, ¿sí? En la condición de que cuando manda la sucesión, tiene que ser a 0, ¿no? Y luego, el adjunto de T tiene que ser admisible si esto, bueno, es lo que ya quiebra, ¿no? T tiene que ser densamente definido, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumplo estas cosas o no? Pues estos ni siquiera existen en la teoría clásica de operadores. No son admitidos. Y ahí viene la rebelión. Esta es la rebelión de los multivaluados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que depender de condiciones que pues prácticamente no son mías para que yo pueda ser admisible? ¿Sí? Entonces vamos a extender esta clase de operadores lineales, pero para ello voy a formar un conjunto, digamos un conjunto. Unos autores llaman el producto cruz de espacio de Hilbert, otros les llaman la suma ortogonal de espacio de Hilbert. Pero independientemente de cómo se llame, entonces, H más H, vamos a definir H más H, que es, bueno, son todos los elementos de forma de vector FG, donde F y G son elementos del espacio de Hilbert. ¿Bien? Así lo vamos a definir, H más H. Resulta ser que este es un espacio lineal. Y si yo defino el producto interno dentro de este espacio, como la suma de los productos internos de sus entradas, es decir, F con H, y luego le sumo G con K, ¿no? Esto forma un producto interno. Y esto induce una norma. Y bueno, se puede ver que este es un espacio cerrado y además es completo con la norma que induce este producto interno y se convierte en un espacio de Hilbert, ¿sí? La convergencia, si yo agarro una norma aquí, Fn, Fn, va a implicar la convergencia en cada una de esas. Aquí, Fn más Gdn, ¿no? Sí, la convergencia en esto va a implicar la convergencia en cada una de esas entradas. Entonces, dentro de este espacio yo puedo tomar conjuntos lineales y es lo que voy a llamar operadores multivaluados o relaciones lineales. Sí, en principio operadores multivaluados van a ver por qué, porque extienden el concepto de operadores lineales. Ajá. Y relaciones lineales más que nada porque da una relación entre los elementos del espacio de Hilbert dentro de sí mismo, ¿no? Por eso se llaman relaciones lineales. ¿Pero qué son? Prácticamente son conjuntos lineales dentro del espacio. Si tocaran un conjunto lineal, y eso le vamos a llamar operador multivaluado o relación lineal. Y le podemos dar estructura. Vamos a empezar a dar estructura a este tipo de conjuntos lineales. ¿Qué estructura? Bueno, vamos a considerar dominio, la relación lineal como
la primera entrada de esos elementos. ¿Sí? Yo agarro los elementos y tomo la primera entrada. Y eso lo voy a llamar dominio. El rango van a ser los elementos de la segunda entrada de ese elemento, ¿no? ¿Sí? Y el kernel de T va a ser los elementos, la primera entrada de los elementos, tal que tengan como segunda entrada el elemento 0. Estos tres conceptos entran en la teoría clásica de operadores. Este último concepto es el que extiende el concepto de operador lineal. ¿Por qué? Voy a poner el multivaluado como los elementos los de la segunda entrada, tal que tienen como primera entrada el elemento 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tenemos el multivaluado, la parte multivaluada, porque se llama operador multivaluado. Y particularmente tenemos que T, si lo identificamos como con la gráfica del operador, la gráfica de un operador se ve de esta manera. ¿Sí? En realidad son los elementos, lo que hacen es, bueno, agarran T, TF, tal que F pertenece al dominio de T. ¿Sí? Normalmente así lo definen. Perdón por la letra, pero así lo definen, ¿no? En realidad este es un conjunto de H más H si lo tomamos de esta manera, ¿no? Y resulta ser un conjunto lineal. ¿Sí? En realidad es una relación lineal. Entonces, ¿por qué es relación lineal? Yo puedo definir estas partes, pero ¿qué pasa con el multivaluado aquí en operadores? Resulta ser que el mul de un operador lineal es el elemento trivial. ¿Sí? Entonces, en realidad es un operador que no es multivaluado. Multivaluado en el sentido que su multivaluado es el elemento 0. ¿Sí? Entonces, una relación lineal es gráfica de un operador si solo si se cumple esta condición. Entonces, por eso extienden el concepto de operador lineal. Los operadores multivaluados. Ya empiezo a tener estructura también. Bueno, aquí, como se ve, tengo aquí H más H. El espacio de Hilbert H más H. Y bueno, aquí tengo los operadores lineales. Aquí no tengo el multivaluado. Cuando yo anexo el multivaluado, entonces ya extiende el concepto de operador lineal, ¿no? Aquí nada más recordé que es el multivaluado, ¿no? Son los elementos de la segunda entrada que tienen primera entrada el elemento 0. ¿Sí? Pero prácticamente tengo operadores lineales en una clase y entonces puedo extender este concepto, ¿no? Y agarrar y empezar a hacer estructuras algebraicas ahí. ¿Qué estructura? Bueno, puedo definir la suma de relaciones lineales como la manera usual de operadores en su gráfica. Nada más se suman los elementos de su rango, y el dominio es donde coinciden, es decir, el dominio de T más S es igual al dominio de T, intersección con el dominio de S. Sí, eso es conocido en operadores lineales. Cumple aquí también esto, ¿no? Y bueno, multiplicación por escalar nada más se multiplica en la segunda entrada. Chistoso porque si agarro un elemento Z en FG, donde este FG está en H más H, esto en realidad, como es espacio lineal, esto sí cumple que es ZF por Z, por ser espacio lineal. Pero en operadores no. ¿Por qué? Pues si agarro ZT, solamente estoy multiplicando los elementos en el rango. También cumple, bueno, la composición de operadores, también lo cumple, y la inversa de un operador, ¿no? Que en realidad nada más estoy invirtiendo. Sí, son elementos GF, tal que F, G están en la relación. Y aquí se cumple que el dominio de T inversa es el rango de T inversa y el kernel es el multivaluado y viceversa, ¿no? Y no tengo aquí restricción de definir la inversa. ¿Sí? Puedo definirla normalmente, sin ninguna restricción de que el núcleo tiene que ser trivial, ¿no? Además, el operador multivaluado, la relación lineal siempre es cerrable. Por ser un conjunto lineal puedo cerrarlo y sigue siendo un conjunto lineal. Tampoco pido restricción. Y bueno, trabajando con notación estándar, podemos utilizar de manera estándar cuál es la suma directa de relaciones, viéndolos como conjuntos lineales en H más H, es decir, son la suma de los elementos, pero además tienen que cumplir que solamente tienen en común el elemento trivial, que es el 0, 0. Es la suma directa, ¿no? En realidad en espacios de Banach utilizan esta parte como la suma, así. Pero en espacios de Hilbert diferencian esta parte. ¿Por qué? Porque ya tienen elementos, o ya como tienen un producto interno, pueden tomar elementos ortogonales, ¿no? ¿Cuál es la suma ortogonal? ¿Hay gran diferencia entre la suma directa y la suma ortogonal? Pues sí. ¿Cuál es la parte de que uno es ortogonal al otro?
Entonces, T, suma ortogonal de T con S, son los elementos o la suma directa, pero además T tiene que estar contenido en el ortogonal de S. Y como existe la suma ortogonal, también existe la resta ortogonal. ¿Cuáles son? Los elementos en T que son ortogonales a S. Tiene estructura algebraica, las relaciones lineales y, bueno, la adjunta de un operador. Llegamos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es la adjunta de un operador? Son K, tal que para todo f gente. Ahora sí, fíjense, se convierte esta relación, que prácticamente es la forma cruzada que les había dicho. H con G, el producto interno de H con G es igual al producto interno de K con F. ¿Sí? Y así se construye la adjunta. Y la adjunta de una relación cumple estas propiedades. Sí, también cumple las propiedades normales del caso de operadores, pero se extiende este concepto y también cumple las propiedades, ¿no? Como era de esperarse. Si yo me restringo a operadores, ¿se cumplen? Sí. Es decir, el adjunto es menos la inversa ortogonal. Y al cumplirse esta propiedad, automáticamente la adjunta es un operador cerrado. ¿Sí? La doble adjunta, pues la cerradura, y no pido ninguna restricción de la relación lineal que sea densamente definido. No se pide nada de esto, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, bueno, ya sabemos que la adjunta, por la primera propiedad es cerrada, y además las propiedades 3 y 6 que implican, nada más voy a encerrarlas aquí, las dos últimas. El dominio puedo ver como el rango de la inversa, la cerradura del rango de la inversa. Pero yo sé que el rango ortogonal es ortogonal al kernel de la adjunta, entonces esto es el kernel de la inversa de la adjunta. Pero el kernel de la inversa de la adjunta puedo cambiar el adjunto con la inversa, y además el kernel del adjunto de la inversa es el multivaluado, ¿no? ¿Y por qué es importante esta propiedad? Bueno, si este no es densamente definido, entonces el adjunto no es un operador lineal. Es una relación lineal o un operador multivaluado. Entonces, de aquí venía por qué no podíamos tomar la adjunta de un operador no densamente definido. Si fuera densamente definido, es decir, que esto sea igual a H, entonces este tiene que ser ortogonal a todo el espacio de Hilbert, implicaría que el multivaluado T estrella tiene que ser 0, y al ser multivaluado quiere decir que es la gráfica de un operador lineal, ¿no? Si no es densamente definido, entonces esto implicaría que no sea igual a 0, entonces es un operador multivaluado. ¿Sí? Pero de aquí viene. ¿Por qué tomar densamente definido, no? Entonces aquí, bueno, nada más lo voy a presentar de manera rápida. Agarro el ejemplo que ya había construido, que es, bueno, agarro un operador lineal que tiene estas propiedades sobre un conjunto. Aquí no necesariamente es densamente definido. Como ya estoy trabajando con relaciones lineales, ya puedo agarrar cualquier conjunto lineal para agarrar el adjunto, ¿no? Y resulta ser que el adjunto tiene dos partes. Esta parte que es el operador 0, restringido a los elementos que son ortogonales a G, y tiene una parte multivaluada, que es los 0K, tal que K pertenece a los ortogonales de, esto es ortogonales de D. Entonces tiene una parte puramente del kernel y puramente multivaluada, ¿no? Aquí agarré la inversa del 0 porque recuerden, la inversa de esto es K0, ¿no? Entonces tiene una parte puramente multivaluada y una parte puramente, pues, 0. Si en el caso, fíjense, en el caso, este puede hacer los cálculos directamente la definición y llegan a esta parte, ¿no? Si el operador es, bueno, si el dominio es densamente definido, esta parte desaparece y llegamos al usual, ¿no? Que habíamos calculado. Esta parte desaparece y llegamos al usual, ¿no? Que es el operador 0 restringido al ortogonal, ¿no? Ahora, ¿puedo tomar el adjunto del adjunto? Sí. Entonces, el adjunto del adjunto en realidad tiene esta estructura, que es el generado, bueno, es el operador 0 en el cerrado de D, con una parte multivaluada. Lo podemos ver de esta manera, que son los elementos F, alfa, G, donde alfa está en el campo de los complejos y F está en D cerrado, ¿no? En realidad, la cerradura de este espacio extiende al operador lineal que habíamos construido. Recuerden que el operador lineal lo estamos identificando con su gráfica. No. ¿Sí?
es extensión. Por eso no podíamos encontrar el doble adjunto. ¿Por qué? Porque si calculamos el doble adjunto no nos daba un operador lineal, sino una relación lineal, con una parte multivaluada. Lo pongo aquí nada más como ejemplo. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Bueno, ya sé que puedo agarrar el adjunto. Vamos a ver si es posible una otra plática que se tenga operadores simétricos y puedo definir directa sin tener que poner restricciones también, ¿no? Pero vamos a relaciones acotadas. Existen dentro de relaciones, de la teoría de relaciones lineales, existen muchas maneras de definir un operador, una relación acotada o un operador multivaluado acotado. ¿Sí? La que presento aquí es usual en el caso de que se tiene para definir el espectro. Entonces, una relación es acotada si resulta ser un operador lineal acotado. Y es la definición que voy a tomar aquí en esta presentación, ¿no? Relación acotada sí es un operador lineal acotado. O sea, si cumple esta relación. Esto automáticamente, si nomás lo defino de esta manera, automáticamente implica que T es un operador lineal. O sea, que no es un operador multivaluado. Entonces, ¿para qué quiero definir acotamiento? Pues para tomar el conjunto regular, algunos llaman cuasi regular, otros llaman conjunto regular. ¿Sí? Pero son todos los elementos tal que la inversa de T menos ZI es acotada. Es un operador lineal acotado, ¿no? ¿Qué propiedades cumple? Que es abierto. Este conjunto es abierto. Y la dimensión del rango de T menos ZI, ortogonal, es constante en componentes conexas. ¿Es un tecito? ¿Qué quiere decir que ¿Cómo sea que fue? constantes en componentes conexas? Es que, bueno, yo agarro las componentes y agarro aquí esta dimensión y aquí permanece constante. Y luego aquí hay otra componente conexa y aquí permanece constante, ¿no? Yo en la licenciatura confundía, pues se parecían. Y ya que lo vi de manera, en el lenguaje inglés ya lo distinguí, ¿no? Confundía conexo que convexo. Sí, es muy distinto. Que nada más cambia digamos, una letra, ¿sí? Pero son totalmente distintos, ¿no? Convexo quiere decir que, bueno, la línea permanece y estos no son, digamos, este no es convexo, pero sí es conexo, ¿no? Y aquí estamos en conexo, connected, ¿sí? Entonces es constante en componentes conexas. ¿Qué pasa si esto es igual a 0? ¿Qué pasa? Bueno, lo parte de adentro quiere decir que es todo el espacio de Hilbert H. ¿Sí? Y esto quiere decir, bueno, si es H, entonces el dominio de T menos ZI a la menos 1 es todo H. Si es dominio todo H y es acotado, entonces estos están en VH, ¿no? ¿Sí? Y sobre este conjunto se define, pues, el conjunto regular o resolvente. Este conjunto se utiliza mucho en teoría espectral de operadores, también en teoría perturbativa. Pero el resolvente se define de la misma manera, ¿no? Ya sabemos que estos son acotados, pero si además su dominio es todo H, entonces es un operador lineal con dominio todo H. Y sobre este se pueden definir el espectro, ¿no? Los siguientes conjuntos. Para entrar con teoría espectral de relaciones lineales. El espectro es el complemento del conjunto regular o conjunto resolvente. Entonces, este resulta ser abierto, entonces este es un conjunto cerrado. Entonces, tenemos el espectro, tenemos el núcleo espectral. Recuerden, en dimensión infinita no solamente tenemos el espectro, sino también el núcleo espectral. De hecho, este está contenido dentro, ¿no? ¿Por qué el núcleo espectral? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Tenemos el espectro puntual, ¿sí? Que son los autovalores. El espectro puntual. Y el espectro puntual de dimensión infinita quiere decir que son los autovalores tal que el núcleo, la dimensión del núcleo de T menos ZI es infinito, ¿no? ¿Sí? Es el espectro puntual de dimensión infinita. Y el espectro continuo quiere decir que el rango de T menos ZI no es cerrado. ¿Sí? Es el espectro continuo. En dimensión finita, estos dos son iguales, este y este desaparecen, ¿eh? ¿Sí? Nada más nos quedamos con espectro puntual. ¿Sí? Muy bien, pero ¿por qué hay espectro o núcleo espectral? Bueno, núcleo espectral nos interesa nada más para conocer los autovalores y el espectro continuo, ¿no? También aquí se puede definir el espectro esencial, ¿sí? Que prácticamente en operadores simétricos es la unión del espectro continuo
Ujú, con el espectro puntual de dimensión infinita, ¿no? Y también se define el espectro puntual discreto, que es el espectro quitándole el espectro esencial. ¿Sí? Al igual que operador se puede definir de esta manera todos estos tipos de espectro, ¿no? Entonces, es usual, ya casi terminamos, ¿eh? Es usual que la descomposición, es usual tener la siguiente descomposición de una relación cerrada. ¿Por qué es usual? Porque si yo puedo descomponer en su parte operador y en su parte multivaluada, entonces puedo trabajar con su parte operador y ver qué analogías espectrales de su parte operador comparten con la relación usual que estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo descompongo? Bueno, yo agarro T, esto es la parte operador y esta es la parte puramente multivaluada. La parte puramente multivaluada la tomo de esta manera, son los elementos 0G que están en la relación. Es puramente multivaluado, no tiene nada de operador lineal. Sencillo, ¿eh? La parte multivaluada. ¿Y qué hago? Bueno, agarro la parte operador, es la relación, quitándole la parte multivaluada. ¿Sí? Y en efecto, esta es la gráfica de un operador lineal. ¿Sí? Entonces, yo quiero descomponer. Y vamos a ver analogías sobre estas dos partes. Porque primeramente el núcleo, el conjunto cuasirregular está contenido en conjunto cuasirregular de su parte operador. Eso quiere decir que el núcleo espectral de la parte operador está contenido en el núcleo espectral, que comprende los autovalores y el espectro continuo, está contenido en el espectro de la relación, el núcleo espectral de la relación, ¿no? Pero si satisfacen esta condición, entonces estos dos conjuntos son iguales. Entonces yo puedo trabajar con la parte operador en el espacio de Hilbert, y eso me va a dejar el espectro de la relación, ¿no? Luego, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué es interesante hacer esto? Porque si yo utilizo cosas que ya sé, es mejor, ¿no? No se vale, digamos, lo voy a hacer por otro método. Si puedo utilizar algo que ya sé, es mejor. Así es la teoría, ¿no? Si algo lo puedes mejorar, es bienvenido, ¿no? Entonces, la igualdad y esta propiedad es muy, muy útil a utilizarla en relaciones lineales. De hecho, lo cumplen las relaciones simétricas, ¿eh? Entonces, si yo quiero trabajar propiedades espectrales de las relaciones, es equivalente a trabajar las propiedades espectrales de la parte operador, pero en cierto espacio de Hilbert. Voy a decir cuál es el cierto espacio de Hilbert, ¿eh? Entonces, yo tengo el espacio H más H que ya construimos del principio y agarro un subespacio que es la parte multivaluada ortogonal. ¿Por qué agarré esta parte? Porque quiero esta condición, ¿no? Entonces, si yo me restringo a la parte multivaluada, ortogonal, suma consigo mismo, este es un subespacio de H más H. Y yo defino este T de T, la relación T de T, como la intersección. En realidad es T restringido a este espacio lineal. Prácticamente lo puede ver uno así, ¿no? Entonces, resulta ser que si se cumple esta propiedad, de hecho es un sí, solo sí, si restringirla a esta parte es equivalente a tomar la parte operador. Es decir, yo puedo trabajar dentro de este espacio y le quito esta parte multivaluada y ya trabajo normalmente como uno se conoce con la parte operador, ¿no? Y resulta ser que en este caso, y esto es útil para casos de relaciones simétricas. Las relaciones simétricas, nada más dejen adelante, son muy útiles en sistemas en el cual la energía se conserva, ¿no? Una generalización, estas son las relaciones disipativas, que es donde la energía pues no aumenta en el tiempo. ¿Sí? Pero si cumplen esta propiedad quiere decir que el operador o el operador multivaluado del espectro es equivalente a calcular el espectro de la parte operador en este espacio de Hilbert. Entonces, si yo quiero calcular el espectro de una relación lineal, me restringo a su parte operador y trabajo en un espacio más pequeño, ¿no? Y esto sucede para el núcleo espectral, para el espectro, para el puntual, para el continuo, para el espectro esencial también, no lo puse aquí, pero es conveniente decirlo, que el espectro esencial, el espectro puntual de dimensión infinita, y el espectro puramente discreto. También hay otros tipos de espectro que en realidad no sé si se cumplen, no los he demostrado, que es el espectro de Brown, que utiliza las uniones espectrales que conmutan la relación con operadores compactos, ¿no? Eso no lo he analizado, pero yo siento que también se cumple, ¿no? Siempre y cuando tengamos esta propiedad. Entonces, esta propiedad es muy útil y
bueno, ya terminamos aquí. Esta propiedad es muy útil y la vamos a utilizar posteriormente cuando veamos relaciones simétricas multievaluadas. Entonces, hasta aquí quería llegar. Sí me dio tiempo de llegar. Creo que tenemos nada más 3, 4 minutos de preguntas, pero sí me dio tiempo de llegar, ¿no? Entonces, terminamos la sesión agradeciendo. Bueno, pues muchas gracias, Josué. Muy ilustrativo. A ver, quisiera yo preguntar si hay alguna duda, algún comentario, pregunta que quisieran hacerle en esta primera charla a Josué. A ver, ¿puedo hacer una pregunta, Lulu? Claro, claro, por supuesto. Voy a ponerme en mute. Oye, Josué, ¿y qué nos puedes decir sobre el teorema espectral para el tipo de relaciones autoadjuntas o normales? ¿Existe eso? ¿Existe esa extensión? No hay así tal cual enunciada en los libros, que inclusive hay un libro reciente de espacios de Sobolev en relaciones lineales que salió de UC Berkeley. Pero no está mencionado, ¿eh? Pero la intuición es que, bueno, si tú tienes una relación autoadjunta, no he visto en esta plática de relaciones autoadjuntas, pero voy a adelantarles, ¿no? Entonces, esta es una relación cerrada, porque las adjuntas son cerradas. Entonces, puedo separar, ¿no? En su parte operador, su parte operador y su parte, digamos, que si es autoadjunta, entonces esto lo puedo separar en su parte operador, suma ortogonal con su parte multivaluada, ¿no? Entonces, esta ya les adelanté, se los dije en la lámina pasada, que las relaciones simétricas o autoadjuntas cumplen la propiedad del que el dominio, déjame recordar cuál es, esta parte, ¿no? Que el dominio de T esté contenido en el mul de T, ¿no? Ortogonal. Entonces, lo que uno hace, bueno, esta ya es un operador en el espacio más chico y esto existe el teorema espectral. Ajá. Entonces, esto lo puedo ver como la integral de lambda de la medida espectral en el espacio chico de la parte operador de lambda, ¿no? Sobre los reales, y ahora sí le sumo la parte multivaluada, ¿no? Así sería el teorema espectral para relaciones autoadjuntas. O relaciones normales, híjoles, ahí, pues yo no sé, la verdad, en normales no he sabido que si cumplen esta propiedad, sería interesante demostrarlo, ¿no? O encontrar un ejemplo que no satisfaga esta relación. Sí, pero en autoadjuntos sí la satisface, entonces puedo utilizar esta parte, el teorema espectral. ¿Y la parte multivaluada no tiene una descomposición espectral como la parte operador? No tiene una descomposición espectral, digamos, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la parte multivaluada son los elementos 0G, tal que G está en el rango, ¿no? De A. ¿O cómo lo definimos? Déjame borrar aquí. Ahí está. Esos son los elementos 0G que están en A. Ahí está. ¿Sí? En realidad lo puedes ver como un operador, la inversa de un operador 0. ¿Sí? Y el teorema espectral de un operador 0 pues es la medida 0, ¿no? Y entonces esto siempre es un operador autoadjunto en el otro espacio, el complemento del mul. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A mí me gustaría también comentar una cosa a todos que me parece que no le hemos comentado y creo que es importante. Ahora que a partir del trabajo de Josué estamos retomando el seminario de análisis, la idea es que las pláticas las grabemos y algunas de ellas que no las podamos presenciar en vivo, todas van a estar en una página de YouTube, en una lista de reproducción. Entonces, si en algún momento no pueden asistir, a todos los que estamos aquí, si en algún momento no pueden asistir en el horario estipulado, pueden consultarlas, van a poder consultarlas y verlas en el momento que a ustedes les convenga. En esta página, este canal de YouTube no va a ser un canal
del seminario de análisis para no tener 1000 canales, sino va a ser una lista de reproducción en el canal del seminario, perdón, del posgrado del Departamento de Matemáticas. Entonces, para tener ahí el acervo como consulta de pláticas que conforman esta nueva etapa del seminario de análisis. Entonces, eso era lo que quería comunicarles a todos. Bueno, también la más complementando esa parte y haciendo un paréntesis es que va a haber pláticas también grabadas. No va a ser posible ingresar al seminario así en vivo porque vamos a tener, digamos, ponentes no extranjeros, digo, no nacionales, sino ponentes extranjeros. Y por la diferencia de horarios no va a ser posible conectarse. Entonces, yo voy a grabar la plática, me va a apoyar también Jorge a grabar la plática en algunas ocasiones y se va a grabar y se va a subir y se va a anunciar con antelación, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la información para todos. Fue un gusto haber tenido nuestra primera plática en esta nueva etapa del Seminario de Investigación de Análisis y nos vemos la próxima. Oye, muchas gracias. Otra pregunta, perdón. Sí. ¿Ya tienen Sí. una lista tentativa de expositores futuros? Están en una página, déjenles comparto la página cuál es. Ese sí es la página, es ¿Puedes ponerla en el chat? Cangas. Escríbela en el chat, Josué. La pongo en el chat. Bueno, la pongo aquí para que sea más grande y está en la página también. Y ahí viene toda la programación de las pláticas. Aquí es. También si ustedes están interesados en participar con una plática, conocen a alguien que podrían estar interesado, colegas, alumnos, compañeros, pues que se comuniquen con Josué o conmigo, pero de preferencia con Josué y con mucho gusto los puede programar. Así es. Bueno, anexé la página aquí en el chat para que puedan tenerla. Ahí viene toda la información de las demás charlas, quiénes van a ser los ponentes, y también ahí van a estar los links de los que suban los videos en el canal. También van a estar ahí posteados los links de las pláticas que se tengan, ¿no? Ok, perfecto. Ok, bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud, pues creo que nos despedimos, ¿verdad, Josué? Sí, nos despedimos y nos vemos, pues no falten al siguiente seminario para que no pierdan el hilo. Sí, la plática va a estar grabada para que los que no pudieron ingresar, pues ahí puedan compartir el video y se actualicen para la siguiente plática. Va a ser un poco no tan, digamos, independiente, pero sí nomás se va a repetir los conceptos de operadores multivaluados de manera sencilla. Sí, se va a ver lo que es operadores multivaluados simétricos. Entonces, síganos en la página. También hay una página de Facebook, viene también en la página cómo poder ingresar. Hay una página de Facebook del seminario. Y bueno, cualquier cosa, pues está un servidor y también en esta parte Jorge también me apoya para recibir dudas o comentarios, ¿no? Tengo aquí, hay una pregunta en el chat. No sé si la han visto. Dice, además de estudiar, ¿qué? A ver, voy a leer la pregunta. Además de estudiar el espectro de los operadores no acotados con el uso de operadores multivariados, ¿hay alguna otra propiedad que se puede estudiar así? No sé qué hay alguna otra propiedad. Se cumplen muchísimas propiedades, ¿eh? Y estas propiedades, las que se ocupan en operadores lineales clásicos, los puedes ocupar en teoría espectral de operadores lineales. ¿Sí? Entonces, sí se pueden utilizar muchas otras cosas. Así que es lo que estás haciendo, ¿verdad? Otra cosa, creo que alguien tiene su micrófono encendido. Otra cosa, no sé si mencionaste si un operador no acotado tiene una extensión a un operador multivariado. Siempre puedes extender, ¿sí? Tienes un operador, comparte, siempre y cuando no su rango no sea, si tengo un operador tal que sea un operador.
Tal que el rango de A no es todo el espacio de Hilbert. Entonces, existe una extensión. Ujú. Vamos a llamarle B a esta extensión, que es un operador multivalado. Aquí está. Sí, donde B es un operador multivalado. Ujú. Siempre puedes tener extensiones de operadores multivalados, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando el rango no sea todo el espacio de Hilbert. Para que le puedas anexar, ¿sí? Elementos. Y creo que ya no es la pregunta que había hecho Daniel. Daniel. No sé si quedó entendida la pregunta, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, adelante. Hola, Josué. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Mira, no estoy yo muy familiarizado con operadores multivaluados, pero me gustaría como entender cuál es la motivación para estudiarlos. Digamos, como cuál es o la ganancia, entre comillas, la ventaja de considerar pues relaciones que no son Ujú. funciones propiamente, ¿no? O sea, digamos, tú partes de una expresión diferencial y obtienes un operador multivaluado cuando haces más grande el dominio de alguna relación, o cuál sería la ventaja, digamos. La ventaja de utilizar operadores multivaluados es que, bueno, la motivación te voy a poner la motivación de una parte de la motivación de von Neumann y la otra parte la voy a poner en el espacio que creo que tú estás trabajando con espacios de Debranch, ¿no? Me parece. Eso los tienes bien manejados ahí. Entonces, mira, la motivación de von Neumann es buscar el adjunto de un operador no densamente definido. No puedes trabajar con el adjunto de un operador no densamente definido porque resulta ser una relación. ¿Sí? Y entonces hacer una relación puede tener, si tú tienes un operador simétrico, las extensiones pueden ser operadores o relaciones lineales, operadores multivaluados. Eso siempre te va a suceder, ¿no? Entonces, en espacios de Lagrange, el operador de multiplicación no necesariamente es densamente definido. ¿Sí? Es densamente definido siempre y cuando los polinomios sean densos dentro del espacio de Lagrange. Si no son densos, entonces el operador de multiplicación no necesariamente es densamente definido. No es densamente definido, ¿no? Y entonces ahí puede ser teoría de extensión de von Neumann. De hecho, extiende, en operadores multivaluados, le extiende a la teoría clásica de von Neumann en operadores lineales. Puedes trabajar ahí extensiones, ¿no? Entonces, digo tú tienes un operador simétrico que no es autoadjunto, y si no es densamente definido, entonces quieres encontrar extensiones y te preocupas, ¿no? O sea, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Qué tipo de extensiones, no? La respuesta es que vas a encontrar extensiones autoadjuntas de operadores multivaluados. ¿Sí? Esa es un poco la motivación en ese sentido. Bien. Gracias. No sé si hay otra pregunta antes de ya irnos, ¿no? Porque ya son 6:10. Más bien un comentario, ¿puedo hacerlo? Sí. Bueno, en la última pregunta aparecieron los operadores lineales, ecuaciones diferenciales. Ajá. Creo que hay ejemplos de operadores lineales o de relaciones lineales con derivada y ciertas condiciones de frontera que no llegan a ser operadores densamente definidos o a tener adjunto. Y para tener adjunto, entonces, eso tiene que ver con condiciones de frontera para ecuaciones diferenciales. Y ahí hay un vínculo entre la teoría de ecuaciones diferenciales, existencia, unicidad de soluciones, todo esto, y relaciones lineales, creo. Exacto, sí. También por el sentido de aplicaciones en ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y entonces, Gracias, maestro. por ejemplo, en las próximas sesiones, digamos, por lo que alcanzo a percibir, digamos, como que estamos generalizando pues nociones así de teoría de operadores, ¿no? O sea, espectro, y demás, supongo que índice de Sí. eficiencia, como que hacia allá va, ¿no? Sí.
Sí, parecido, no voy a meter tanto, a lo mejor sí me meto con índices de deficiencia para estudiar la historia de extensión de von Neumann en, digamos, en operadores multivaluados. Pero lo que a lo mejor lo que quiero es hacer extensiones como una perturbación unidimensional, ¿no? Vamos a empezar con un poco, digamos, sencillo. Ahí se puede extender a las fórmulas de von Neumann y inclusive trabajar con unos que se llaman tripletes de frontera, donde ahí ya prácticamente estás trabajando con relaciones lineales u operadores multivaluados, ¿no? Pero no quiero irme tan lejos. ¿Sí? Nada más relaciones espectrales de la relación con su parte operador. Entonces, ¿algo más? ¿Alguien más que tenga una pregunta? No sé si quieras concluir, Lourdes. Sí, claro, sí, claro. Pues muchas gracias una vez más por su asistencia, por su participación, por su interés y nos vemos en 15 días, ¿verdad, Josué? Sí, es cada 15 días, jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Perfecto, para la siguiente charla de Josué. Así es que estaremos esperando lo que sigue. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Josué. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos.